La pregunta es si saben el agua, si conocen o tienen idea qué es lo que consumen cuando abren la canilla y cuando consumen, digamos, el agua que todos estamos acostumbrados en este país, que decíamos, no hace tanto tiempo que todos tomábamos agua de la canilla. Y hoy tenemos un Vespertinas Investiga que te tiene a vos como centro, como eje. Saliste en busca de unos datos muy importantes, un trabajo periodístico que el programa lleva adelante y me gustaría que ingreses en eso. Exactamente. Pensando justamente en las cianobacterias y en todo este verano, ¿no? En donde básicamente a todos nos pasó, en algunos más, otros menos, pero ir a la playa y ver las cianobacterias, escuchar en el informativo, nosotros también lo hablamos mucho por varios lugares, justamente de dónde salían esas cianobacterias, cuál era el motivo de su aparición. Fuimos a hablar con Daniel Panario, otra persona que estuvo en nuestro programa también, integrante de la Facultad de Ciencias, muy respetado a nivel académico también. Y no solo él, sino también Luis Auriot, un grado 5 de la facultad. Hablan de un modelo o de nuevos modelos de producción, ¿no? Que lo que hizo o que lo que hace es generar cosas que hasta hoy no pasaban en el agua. Clarito y cortito para que se entienda. A la hora de básicamente, lo tengo bastante anotado, entonces me gustaría ser claro justamente. A la hora de fertilizar, ¿no? O de poner agroquímicos en muchas de las plantaciones, se utiliza fosfato, superfosfato. La manera en la que ese superfosfato es distribuido por las plantaciones, de manera aérea, no y superficial, hace que la tierra no absorba todo el agroquímico que tiene que absorber, que la lluvia lo arrastre, ¿no? A los embalses, de los embalses a los ríos y de los ríos a nuestras playas. O sea, los nuevos modelos productivos fueron de alguna manera los que también ayudaron a la generación de estas cianobacterias. Algo que por lo pronto pone por un lado a la gente que se beneficia, ¿no? de esa producción, y por el otro a nosotros o a la población que no tiene nada que ver con ese modelo productivo y que básicamente no pudo disfrutar en verano de la playa. Pero esa charla nos disparó con Panario algo que en pocas palabras nos sorprendió, que era el arsénico. Una palabra que asusta en un principio. Totalmente. Pero Panario nos deslizó por ahí la cantidad de arsénico que contiene el agua bruta o el agua subterránea, pero también hablando de agua superficial, en un tema hiper complejo y muy delicado, que es el agua que tomamos todos. Lo hablaban ustedes hoy más temprano. La charla y lo que escuchamos siempre nos hace o agarrar filtros de carbono activado o buscarle la vuelta con agua embotellada para no meternos a tomar agua de la canilla, ¿viste? Claro. Que capaz que antes era lo más común o era lo más normal en las familias y en las casas de cada uno. Pero además, Daro, hay una cosa... Eso nos disparó una pregunta importante, que es saber... Sí. Que las cianobacterias, uno las puede, Dale, las ve, o sea, las tenés, digamos, de alguna manera las ves en la playa. Es algo tangible. Sí. Ahora, ¿qué otros componentes hay dentro del agua? Esos componentes que no ves, si no tenés un científico o alguien que te alerte, ni te enterás. Claro. Y son cosas que tienen mucho que ver con la información que tenemos que recibir como población. Claro. ¿Me explico? Porque a veces los datos, sobre todo estos datos que son bastante puntuales, ¿no? Y que tienen que ver con investigaciones de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Química, no vienen digeridos para que lo entienda la señora en su casa o nosotros también cuando recibimos la información. Y por otro lado, Daro, es mucha información que va bastante destinada... Si se emitiera un comunicado donde se dijera que no se puede tomar el agua, que ya no es tan potable o algo en esa línea, también sería como una catástrofe, ¿no? Por eso, también es eso, nosotros tenemos que medir lo que estamos diciendo y no hablamos de una alarma, ¿me explicó? Pero es importante saber cómo se controla y cómo se mide y qué parámetros se utilizan, por ejemplo, a la hora de saber qué cantidad de arsénico contiene el agua que consumimos a diario y además el agua que se encuentra a nivel subterráneo, que también es importante porque, estamos claros, esa agua es la que después se va a procesar y evidentemente cuanto mejor esté el agua subterránea, mejor y menos trabajo va a llevar esa potabilización y en definitiva mejor lo que vamos a recibir. Si les parece, vemos el informe que hicimos hace unos días. Vespertinas Investiga, nos metimos a fondo en justamente de qué manera se concentra y se mide el arsénico en el agua que tomamos. Vale.
El agua de OCE es potable el 90 y pico por ciento de las veces, no en el 100%, pero yo no la tomo. A finales de los 90 se decía que el agua en Uruguay nos posicionaba a nivel mundial. Hoy estamos en 2019 y la realidad del río Santa Lucía y del río Negro en específico hablan de un tema bastante más complejo. Hoy en Vespertina se investiga el agua. ¿Está contaminada el agua que tomamos? ¿Y en qué niveles, si es que está contaminada? Eso es una cosa muy relativa, ¿no? Hoy en día también depende de la precisión de los aparatos que tenemos para medir, ¿no? Hace unos años no hubiéramos detectado nada de lo que ahora detectamos. Por otra parte, digamos, en general, ¿no? En una alta proporción, el agua, digamos, elevada, ¿no? Es agua potable. El agua de origen, el agua bruta, está muy contaminada. ¿Qué sectores, ¿no?, del país o en qué departamentos o capaz que más regional están más comprometidos pensando en este tipo de contaminación y también de pelea para descontaminarlo de alguna manera? Los que toman de fuentes superficiales, ¿no?, y tienen cianobacterias en los embalses que están aguas arriba, todos tienen problemas, ¿no? Y problemas serios. Digamos, de Juan Lacase para arriba, Colonia, ¿no? Todos tienen riesgos altos y no tienen el sistema de filtración adecuado. Hablando de focos complicados, el 14 de enero de 2019, el intendente de Río Negro afirmó que en Puerto Viejo, San Javier, se instaló en mayo del año pasado una planta potabilizadora de agua que ha bajado los niveles de arsénico del agua a 0. No quiere decir que todos los parámetros estén dentro de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque lo que suele suceder en todo el mundo es que si no podemos dar el agua perfecta, bueno, por lo menos demos agua, ¿no? Entonces, en algunos lugares, yo siempre pongo el ejemplo de Jung, porque lo conozco, los niveles de arsénico que está dando la OCE están por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Bueno, es un poquitito por arriba, pero están dentro de los que ya está establecido que generan problemas. Y hay otros lugares donde hay arsénico, pero el informe que se hizo sobre arsénico en acuíferos no se le permitió divulgarlo. En 2007, la Facultad de Química junto a la URSEA firmaron un convenio de cooperación básicamente para realizar trabajos sobre el producto agua potable, lo que significa en pocas palabras controlar la calidad y la cantidad de agua potable que recibimos. Así que vinimos hasta la torre de Presidencia para poder ir al segundo piso a hablar con su presidente y que nos explique básicamente cuál es la calidad hoy en Uruguay y dónde hay mayores problemas de potabilización de agua. El agua que suministra OCE es un agua que está en condiciones de ser consumida. Prácticamente hoy estamos en el 96% de la población del Uruguay que accede a lo que llamamos el agua segura. Se entiende como agua segura aquella que proviene de lugares que son controlados por alguien. Ocurre, por ejemplo, en el interior de nuestro país que alguien tiene un establecimiento, hace un pozo, saca una muestra, lo hace analizar y le da que el agua es potable, pero no está siendo suministrada por un organismo que lo está controlando. Entonces no entra en ese porcentaje. Entonces es ese 4%. ¿Puede pasar que encuentren algún valor por encima y se tenga que atacar ese foco? Nosotros lo que hacemos es, lo primero es comunicamos a OCE y a Salud Pública, le informamos de esta situación. Y le hacemos un seguimiento. O sea, OCE queda obligada a tomar cartas en el asunto y a revertir la situación. El protocolo está claro. URSEA activa las medidas de seguridad y obliga a OCE a tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué pasa cuando los niveles en los que se enmarcan los protocolos y los estudios están por encima de lo que recomienda la OMS? ¿Cuál es el nivel que se maneja desde UNIT, ¿no? O sea, desde Uruguay, en cantidad de arsénico en el agua? Es bueno saber previamente que el arsénico, cuando hablamos de contenido arsénico, no es contaminación artificial, digamos, son propios de las capas geológicas y esto se encuentra únicamente en agua subterránea. Hasta el año 2011 era 50 microgramos. A partir del 2011
se lleva a 20 microgramos. Al llevarlo a 20 microgramos, hacer una normativa más exigente, algunos servicios, sobre todo en el litoral del país, se encontraban que estaban por encima de 20. No encontramos ningún valor exagerado, más allá de 30. Eran valores levemente por encima de 20. Pero la normativa indicaba que no podía superar 20 y en eso nos pusimos a trabajar. Pero la Organización Mundial de la Salud dice 10. Entonces, a partir del 2020, del año que viene, de 20 microgramos va a pasar a 10 microgramos. Uruguay ya lo tiene eso en su decreto estipulado, lo tiene incorporado. Va a haber un cambio. Para el año 2020, Uruguay va a estar manejando los mismos valores de arsénico recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es por lo menos raro, ¿no? Es por lo menos raro que tengamos siempre valores distintos y que en realidad es como que recién nos ponemos a tiro con estas cosas. No sé, y que tengamos que esperar un año para que se baje el valor, porque Darito habló de que recién en 2020 vamos a pasar de 20 a 10. Es bastante, y es complejo, o sea, en realidad es complejo entender por qué funciona de esa manera. En Argentina, por ejemplo, están en 0,50, 50 microgramos de arsénico por litro. En Uruguay estamos en 0,20, la Organización Mundial de la Salud recomienda 0,10, lo que ya de pique significa que estamos en el doble, o sea, la vara con la que medimos está en el doble de la Organización Mundial de la Salud. Estuvimos averiguando para saber si hay investigaciones poblacionales, evidentemente para saber si 0,20 puede afectar a largo plazo de alguna manera la salud, ¿no?, de las personas que toman justamente el agua. Lo que se nos dijo es que no existe una investigación poblacional en Uruguay que hable justamente de ese consumo de agua y los bajos niveles de arsénico. Sí existe en el mundo, a partir de esas investigaciones, es que la OMS marca la cifra de 0,10, pero por algo la marca, me explico, por algo a nivel mundial el número de 0,10, pero bueno, desde URSEA también lo escuchaban él, digo, lo decía Franco, su director, no nosotros. Hay una necesidad de ir y acompasar justamente las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud y por eso en 2020 se va a pasar a 0,10, lo que va a significar que además se trabaje a nivel nacional para llevar los valores ahí. Eso, la otra cosa es esa, ¿no? Y también si bajamos ese valor, ¿qué implica? O sea, ¿qué se le va a poner al agua para bajar ese valor? ¿No? Esas son preguntas que empiezan a surgir cuando uno le dice que va a cambiar. También. Exacto. Claro. Porque la población que está cercana, después recibís, no sé, cloro, por decir algo, que también hubo problemas con el cloro, por ejemplo. No sé. Yo iba a hablar justamente de cloro, porque además a nivel doméstico, ¿no? Que de repente está dentro de los valores permitidos, pero que uno de verdad le siente. Yo, por ejemplo, que tengo un filtro cuando no sé, uso para lavar o lo que sea, que es el agua de la canilla sin el filtro, siento un olor a cloro impresionante, que no solamente, bueno, uno tiene que pensar a largo plazo qué pasa con ese consumo diario, sino que además cuando te bañás, lo respirás, que eso es lo peor. Esa respiración inmediata del cloro parece que no es muy saludable tampoco. Y yo insisto con este tema, perdón que insista con esto, pero me parece importante, que es la información que recibimos, claro, ¿verdad? Digerida y que necesitamos realmente muchas veces que sea un especialista, o no sé si son los departamentos de comunicación de cada institución, que se tome un trabajo en intentar depurar un poco esa información para que la población la tenga a la mano y realmente sea libre. URSEA tiene toda la información a la mano, pero obviamente decodificar algunas de las cosas te llevan un tiempo y necesitas a alguien que te pueda ayudar también a entenderla. Pero bueno, la historia está en que en 2020, el año que viene, recién nosotros nos vamos a poner a tiro con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no? Igual también me parece que hay una cuestión que está en el debe en cuanto a la información a la población y lo vimos cuando sucedió este verano con el caso, no era ácido sulfúrico. No era cloro. No fue cloro. Y que generó consecuencias bastante graves para un montón de gente. ¿No era soda cáustica? Soda cáustica, que se quemó el pelo, que se quemó la piel. Fue un error, ¿no? Una negligencia. Sí, claro, pero fue un error de una cosa que le ponen manualmente, digamos, ¿no? Un error, error de niveles que... Claro, digo, pero no es algo que habitualmente no es lo está mismo. En esos valores. Claro. Fue un error, pero no avisaron a la población. Y si vamos un paso más allá, también tenés
el Ministerio de Salud Pública también habló y señaló el error de OCE, la URSEA también señaló el error de OCE. Es decir, si tenemos que confiar en que avisan a la población, y bueno, yo me permito la desconfianza porque los antecedentes de la información que le dan a la población es mala. Y de hecho hay estudios que se hacen en determinadas instituciones que tampoco están habilitadas para que sea difundida. Es decir, estamos ante un problema. Para mí ahí tocaste un punto clave, que es eso, la información que parte de los profesionales, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias. Tendrían en teoría que ser, investigaciones libres, que podamos todos tener acceso a ellas. ¿Se acuerdan? Creo que fue el año pasado que por decreto se trancó de alguna manera esa divulgación, lo que generó una indignación por parte de todos los académicos diciendo, bueno, pero si nosotros no podemos divulgar las investigaciones que hacemos, ¿qué fin tienen? Claro. Básicamente, no, y además también en el acceso a la información, ya de entrada, en el acceso a la información no es libre. O sea, vos podés hacer un pedido de información y pueden no dártela si no quieren los organismos competentes con lo que vos estás investigando. Entonces es de locos. Es un problema. Y sí, es como, imaginemos esto en el caso del periodismo, ¿no? Que nos es más sencillo a todos, ¿no? Si no dejaran investigar, si no tuviéramos acceso a la información, ¿qué hacemos? Totalmente, y eso es lo importante. Por suerte tuvimos la ayuda de Panario en todo esto, que nos ayudó a decodificar también algunas cosas. Así que nada, mandarle un saludo a él también, que fue parte también de entrevistado y nos dio una manito en entender ciertas cifras. Chiquilinas, espero les haya servido o haya sumado un poco excelente, Daro. esta discusión, precioso el informe. Y a prestarle más atención y entender qué nos rodea. ¿Viste? Hay cosas que las damos por sentadas, pero está bueno meter un poco el diente y hincarle ahí. Felicitaciones, Daro, muy buen laburo. Divino. Y la gente se está despidiendo, ¿sabés? En las redes están... Vamos arriba. Vamos arriba. Están contando un poco cuál es su experiencia. Vivo en el Cerrito de la Victoria. El agua es hipoclorito puro. Hace muchos años no se puede tomar agua de OCE. Lo escuchamos todavía. Daro estaba contento. Sí. Por acá tengo... Dale, no, por favor. Siempre toda mi vida tomé de la canilla y acá estoy, 73 años, dice. También es verdad que el agua que tomábamos hace un tiempo no es el agua de ahora, ¿no? Y el tema es a corto, mediano y largo plazo, el efecto que te puede hacer consumir estas sustancias en realidad. Después hay otro mensaje que dice, soy del interior de La Valleja, vivo en Zapicán, un pueblito de 500 habitantes, y yo estoy en campaña y tomo agua de la canilla, pero nosotros tenemos un pozo y de ahí la bomba extrae el agua a la estancia y a los tanques y no tenemos problemas, gracias a Dios, pero me da mucha pena lo que pasa en las ciudades como, usted. Como también incluso siendo agua de pozo, si está cerca de un cultivo en el que se afecta el agua subterránea, podés estar en problemas. No digo que sea este el caso, lo que digo es que incluso así podés estar tomando agua que está contaminada por el tema de la producción y cómo, se trabaja la producción. Acá alguien dice en Twitter, tomo agua de la canilla, trabajé en embotelladoras de agua y es el agua que se embotella por tener garantías del Estado. O sea, él lo que dice es que el agua embotellada en general o en la empresa en la que trabajó él es la propia agua de OCE. También dicen del agua embotellada que los tóxicos que elimina el plástico o el plástico si estuvo en exposición al calor, al sol, también tiene sus riesgos y no son para nada menores. Depende de cuánto haya estado, dónde haya estado, de qué manera haya estado. Y con respecto a que me quedó en el tintero, con respecto a la información, que obviamente estoy de acuerdo con que el acceso sea totalmente libre y transparente, también pensemos, ¿no? Si en algún momento se dice, bueno, el agua no es potable, la angustia de la gente, ¿no? Porque ¿qué alternativa tenés? O sea, poner un filtro es carísimo, mantener un filtro es absolutamente caro. O sea, ¿qué alternativa tenés? Y finalmente el filtro cubre todas las necesidades. Bueno, digamos, yo prefiero saber igual siempre. Sí, claro. Por supuesto, no es el punto, por eso lo aclaré antes de decirlo, pero también imagínense ese panorama, ¿no? Sí, es un panorama medio crítico, es cierto, y es difícil de sostener. Igual, de todas maneras, se supone que seguimos teniendo un agua que es... de los niveles de potabilización del mundo es uno de que estamos de la media para arriba. Bueno, ¿no? Panario, cuando arrancaba el informe, decía el 90% de las veces el agua es potable. Igual después te deja el tema ahí picando, ¿no? Yo no la tomo. No, él lo dijo acá cuando vino. Sí, tal cual. Digo, en realidad, si lo pensamos, si el 90% de las veces es potable, en realidad es un número elevado.
Claro, Ahora, ¿por qué no la toma? Me parece que la diferencia está, y en algunas veces que lo he escuchado también, en que, bueno, hoy la tomás y es potable, te tomás esta y es potable, mañana también, pasado también, en 10 años, en tu organismo, ese agua que tomaste todos los días puede tener un efecto. Bueno, la gente está ahora anteponiendo justamente lo que va a ser UPM, ¿no? La instalación de UPM en... Y el Río Negro. Ahí está. Hay varios mensajes, dice, con la nueva planta UPM, lamentablemente el agua del Río Negro va a estar más contaminada. El agua del Río Negro ya está mal. Ya lo digo, sí, ya se vamos dijo a, eso. claro. Bueno, y en el informe ya lo decía, el agua bruta, el agua de origen, de donde proviene, o sea, porque después, ahí es como donde decía, están los problemas. Exacto, pasa por todo un proceso de potabilización, está muy contaminada, el agua bruta está muy contaminada. Sí. Entonces, ahí me parece que, no sé si tiene una vuelta atrás, no. Sí, No bueno, sé cómo había también quien decía que por un tema de seguridad tomaba agua con gas. No sé si eso le otorga algún tipo de ventaja con respecto al otro. Habría que preguntarle a Panario. preguntarle. Sí. Creo que sí, que la gasificación... ¿Por qué dice acá? Una vez que lo he entrevistado a Panario, creo recordar eso. Bueno, no sería un tema menor, mira, aunque andaríamos todos medio hinchados, pero capaz que más seguros, digo yo, ¿no? No me gusta Bueno, el agua. ¿sabes lo que haces? Agua con gas, le pones con un tenedor, la batís, le sacás el gas y te queda levemente gasificada. Y le pones granitos de arroz, que te queda también. Ay, si ahora no, con la botella la salieron batís las tías, así y abrís. Salieron las tías del viernes y te damos todas las ideas. ¿Cuántos piques? La cuestión es que Pasa que necesitamos es a que imposible. Panario nos diga si es verdad que con la gasificación yo prefiero explotar con el gas y estar sanita, que no. Así que vamos a consultarlo más adelante. Pero bueno, también hay mucha gente que recurre a la embotellada, ¿no? Porque dicen que el agua que sacan de la canilla, ya el olor les molesta, no solamente el gusto. Es que yo no sé si es que ahora de grandes o qué, pero realmente a mí, más allá de que esté mejor, peor, más o menos, cambió el gusto del agua. Cambió, Sí, Nosotras que estamos Ni en que el hablar. Museo Histórico Nacional. No, por Dios, la era paleolítica en este programa. Pero, no, ¿verdad? sí, de cambió. verdad. Claro. Cambió, y el olor, el gusto, todo, sí. Igual también cambia de una casa a un edificio, Sí, está cambiaba con antes agua, y sí. cambia hoy. También pongámosle que la ciudad está mucho más llena de gente, que los caños siguen siendo lo mismo de hace no se sabe cuánto, ¿no? O sea, Eso que de hay... los caños María también es Castaña. otro cantar que me da mucha duda. No quiero seguir metiendo el dedo en la llaga, pero... Los caños. O el dedo en ¿cómo el están caño. esos Los caños, sí, no sé, la mayoría son, ¿no? Bueno. Qué buen sí, informe el de es un- Daro. La verdad muy que bueno. nos dejó a todos picando. No, Sí, nadie con sabe qué va a millones de hacer hoy. preguntas, millones de interrogantes y también con algunas certezas que es ese, que en general tenemos esa cuestión de que estamos con los niveles medio... Ahí. Y bueno, ya lo dijo, ¿no? La autoridad de la URSEA. Hay lugares en donde está por encima del 20. Vaya uno a saber todo este tiempo ¿Cuánto atrás que por nunca encima? supimos de cuánto por encima 50 en está. Argentina. 50. Sí.